Ok, Alejandro, muchas gracias por estar conmigo hoy. Es Um, un placer. y hoy vamos a hablar en tres idiomas, si no hay problema: inglés, español y francés. Poco francés, mi francés está oxidado. Ah, ya, vale. Ok. Para empezar, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, pues mira, depende de lo que uno considera hablar idiomas, ¿no? Porque, digamos, hay idiomas en los que me expreso con más facilidad y otros que comprendo, pero no me expreso muy bien, y otros que puedo leer con el diccionario. Entonces, digamos, los idiomas que mejor hablo, digamos, a nivel nativo son el español, el ruso y el italiano. Y también creo que hablo bastante bien el francés y el inglés, ¿no? Ujú. Además de eso, también por varias circunstancias aprendí el polaco y el búlgaro, y estos son dos idiomas que yo entiendo perfectamente, pero como no tengo práctica, pues entonces no puedo decir que me expreso con fluidez en estos idiomas, ¿no? Claro. También comprendo bien y leo sin ningún problema en portugués, lo mismo, no tengo práctica, por lo cual no sé cómo lo hablo, ¿no? Es que ya son 15 años que no lo hablo, entonces no sé cómo lo hablo. Y ahora estoy aprendiendo el griego, que me Sí. gusta mucho, y el griego moderno, digo, no el Ujú. antiguo. Y el griego moderno, pues leer con el diccionario está bien, pero todavía me queda mucho por hacer para empezar a comprenderlo también mientras lo escucho, ¿no? Entonces, digamos que tengo varios idiomas, pero a niveles diferentes. Claro, claro, es difícil mantener a todos un nivel muy alto. Sí, sí, sí. Entonces hablas ruso y español como nativo. ¿Es que tienes un padre de Rusia y un de Exacto. España? Sí, Ok. sí. Sí, sí, Ujú. sí. Yo soy mitad ruso y mitad español. Mi padre era ruso y mi madre es española. Y entonces desde pequeño hablo los dos idiomas, ¿no? Los hablaba con mis abuelos cuando estaban vivos, el español digo, ¿no? Pero crecí en Moscú, en Rusia. Oh, Y ok. entonces, sí, por eso los dos idiomas no iban Ok. uno del ¿Y otro, ¿no? qué piensas de Vladimir Putin? No, broma, no, no vamos a hablar de política. Mira, si te interesa mi opinión, va a ser muy banal. Es una cosa, es una maldición para Rusia, ¿no? Espero que su reinado acabe lo antes posible. La situación que estamos viviendo es muy trágica y la cosa mala es que no veo una buena solución para eso. Sí, Entonces, si yo, a pesar de que soy mitad ruso, yo apoyo, por supuesto, a los ucranianos en este conflicto, ¿no? Yo claro, estoy de su claro. parte. No hay otra opción realmente, ¿no? No, para mí, por lo menos, no, no. Claro. Ok. ¿Y qué fue tu tercer idioma? Bueno, digamos que empecé a estudiar en la escuela, empecé a estudiar el inglés con una, con una enseñante, bueno, en la escuela, pero en la escuela se estudia mal, ¿no? Los idiomas extranjeros normalmente se estudian mal, ¿no? En clases de 30 personas ya comprenderás, ¿no? Que no es muy Ujú. eficaz. Y nada, pues entonces empecé con una enseñante y cuando fui a la universidad empecé a estudiar simultáneamente el italiano y el francés. Y como ahora llevo ya casi 8 años viviendo aquí en Italia, pues el italiano también se convirtió, no me atrevo a decir que es un nativo en italiano, pero espero que sí. Sí, sí. Después de 8 años y ser Pues ya, nativo en sí, sí. español también te ayuda, ¿no? Sí, 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 no. Mira, yo desde este punto de vista tuve mucha suerte porque gracias al ruso pude aprender sin ningún problema el polaco y el búlgaro porque son idiomas eslavos Ok. y tienen mucho en común, ¿no? Más de lo que pensaba antes de que empezara a estudiarlos. Y el español, como es pariente del francés, el italiano, el portugués, ¿no? Y otros idiomas que no estudié, pero que existen,
Pues entonces, no, digamos que tuve mucho menos problemas en aprender el italiano o el francés, ¿no? Respecto a otras personas que no hablan ya un idioma de origen latino. Sí. Con lo cual, sí, el italiano, el francés, sobre todo el italiano, sí, fueron dos idiomas Y bastante fáciles para mí. tal vez por eso puedes leer bien en portugués también, ¿no? Exacto, sí, sí, no, yo también después en el segundo año, cuando estaba en el segundo año de la universidad, quería aprender el portugués, me interesaba, y encontré también a una profesora y me pasé 2 años estudiándolo, con lo cual digamos que no tengo problemas en comprenderlo cuando lo leo y también ni tampoco cuando lo escucho. El problema es que como nunca he tenido la posibilidad de hablarlo, nunca he ido a Portugal ni a ninguno de los países lusófonos, pues entonces no sé cómo sería mi portugués si lo tuviera que hablar. No sé. Claro, y también es muy diferente en Portugal que en Brasil, obvio. Exacto. Sí, 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 sí. Que es más, digamos que la diferencia entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil es mayor que, por ejemplo, en mi opinión, ¿no? Que la diferencia que existe entre el español de España y el español de varios países hispanohablantes, ¿no? Sí, y esa diferencia es bastante grande también, pero Sí, pero en sí. portugués aún más. En Ujú. portugués aún más. Ok, claro. Y hablas muchos idiomas, unas muy, muy, muy bien, unas puedes entender. ¿Tienes un idioma favorito? Mira, pues no creo que... no, no. ¿Sabes por qué? Porque en cada idioma a mí me gusta encontrar cosas únicas en los idiomas. Y incluso si hay dos idiomas que se parecen mucho entre ellos, ¿no? De todas formas puedes encontrar en cada uno de esos idiomas una cosa absolutamente insólita, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, en español y en portugués existe el futuro del subjuntivo, Ujú. ¿no? Pero en español casi no se usa y en portugués es una cosa que yo sepa, ¿no? Es una cosa muy usada, bastante usada, ¿no? Y entonces a mí me fascina eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el idioma griego, así como en el búlgaro, no existe el infinitivo, ¿no? Y entonces tienen que pasarse a él, ¿no? Sí, Y inventar construcciones, inventar modos de expresar las mismas ideas sin el infinitivo. Y es una cosa excepcional, ¿no? O por ejemplo, también estudié el finlandés, ¿no? Que tiene 14 casos, ¿no? El español ni tampoco el inglés, ¿no? Los idiomas, la mayoría de los idiomas que he estudiado no tienen ningún caso, ¿no? ujú. El ruso, los idiomas eslavos, menos el búlgaro, tienen 6 o 7 casos, ¿no? Y el finlandés tiene 14. Entonces, eso como para mí fue todo un viaje en ese idioma, ¿no? Para comprender a qué sirven tantos casos, ¿no? Y cómo los usan, ¿no? Entonces, digamos que un idioma, a mí me encanta el español y el italiano, digamos que es un amor desde hace siempre, ¿no? Pero de todas formas, en cada idioma hay algo que me fascina, ¿no? Y que me hace enamorarme de ese idioma también. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pienso que cada idioma es como una aventura nueva y vas a Exacto. aprender cosas nuevas, interesantes, así, y también conocer gente nueva que es increíble para mí. Sí, 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 es verdad. Y me encantaría poder preguntarte eso en ruso, pero así que no puedo, voy a decir en español. ¿Puedes decirme un poco de cómo fue crecer en Mosca? Mira, fue bastante particular porque yo crecí a finales de los años 80, en los años 90, y fue un periodo muy duro en la historia rusa con el desmantelamiento de la Unión Soviética, con todos los problemas políticos, económicos, sociales que hubo.
Entonces fue muy particular, ¿no? Yo siempre les cuento a todos esa mi experiencia que tuve en 1990, cuando me pasé 2 horas esperando en la cola para poder comprar pan, Wow. ¿no? Y entonces, y las demás cosas para comprarlas tenías que hacer colas aún más largas, ¿no? Entonces, eso digamos que fue una experiencia bastante dura, ¿no? Incluso hubo, qué sé yo, dos golpes de Estado, ¿no? Una tarde en 1993, una tarde, me asomo por la ventana de mi casa y veo veo los tanques que pasan bajo mis ventanas, y el día siguiente enciendo la tele y veo que esos mismos tanques disparan contra el edificio del Parlamento, ¿no? O sea, digamos que, claro que también hubo cosas bonitas, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Tiene experiencias muy variadas en su vida, ¿no? Pero la verdad es que fue muy particular. Y otra cosa que cabe decir, la gente, creo que de mi generación, los que crecimos en esa época, tenemos, yo por lo menos lo tengo, no quiero hablar por todos, ¿no? Pero yo tengo eso que, eh, digamos, una visión un poco pesimista en Claro. general, ¿no? O sea, Ah, si todo va bien, a mí me parece sospechoso, ¿no? O sea, sí. yo digo, aquí tiene que pasar algo, ¿no? Que derrumbe, ¿no? esta felicidad, esta situación buena, ¿no? Entonces, cuando hay problemas, ¿no? Yo automáticamente pienso, bueno, esa es la vida, ¿no? Tiene que ser así. Y creo que es una cosa determinada por esa experiencia infantil, ¿no? De vivir en un país que se derrumba, Sí, claro. como lo fue en la Unión Soviética, ¿no? Pues Ah, eso. sí. Es triste, pero tal vez tienes una visión de la vida más realista porque Bueno, muchas personas no saben que hay problemas de verdad en el mundo, ¿sabes? Es que, oh, quiero este iPhone sí. nuevo, pero nunca han tenido que esperar por pan o cosas así. Bueno, sí, por eso para personas como las que acabas de mencionar, creo que cuando llega algo duro en la vida, ¿no? Es más difícil superarlo porque no han tenido esta experiencia, ¿no? Sí. Por eso, desde este punto de vista, quizás no me siento incluso más afortunado porque yo, bueno, si las cosas van mal, es normal, ¿no? Sí, Es así es la normal, vida. no, es Te la la vida. vi. Sí, sí, sí. Exacto. Ah, sí, claro. Ok. Ahora vamos en inglés. Ok. Vale. Okay. So you started learning English in school, Yeah. but afterwards, why did you pursue it to a higher level? Look, it was not how to say, it was not a continued process. You know? I started it at school. After that, I didn't have any opportunity to, because I worked with other languages. You know, I worked with Spanish, with Italian mostly, with French, no, and less with English. But when I was 28, I think I'm 40 now, so it was a bit of time ago. And I started working at Moscow University, and I was a lecturer. And so that's why I had to start reading a lot in English, you know, articles on geopolitics, on international relations now. And that was for me a way to improve my English. You know, I remember that 10 years ago I went to California. There was a conference where my colleagues and I were invited. You know, and for me it was a problem, no, because okay, when I saw at those times, no,
when I saw a written text in English, it was okay, no. But when I heard English, I was in trouble, really. Right. It was something like I started listening somebody, some lecture during this conference, no? And when the first 5 minutes it was okay, but after that I felt tired, no, and I stopped understanding anything. Yeah. So it was really difficult, and it was only thanks to my work as translator, because I translated some books, from English to Russian. It was thanks to that I finally acquired the capacity to understand it and to speak it better. No, I understand that I speak better Spanish or Russian or Italian. No, but however, I managed to express the things that I think in English, and it's a great achievement if you compare my English of today with my English of 10 years ago. No? So. Yeah. Okay. Well, congratulations. That's awesome. And your accent is interesting. I can't tell if it's the Russian or the Spanish. It's pretty strange that when I speak any language that is not Spanish or Russian, at least my impression is that I speak it with the Spanish accent. Mm-hmm. But it was a surprise for me when some person, I don't remember who it was, who he or she was, no, who was an English speaking person. She or he said to me that, oh, I think that you're somewhere from the Central Europe, maybe German or Polish or something like that. No? Mm-hmm. And I'm neither Polish, neither German. No, so yes, I think that I just have a mix between Spanish and Russian accents, which okay, you hear that I'm not American, I'm not English, I'm not Australian, I'm not an English speaking person. No, but I can hide my identity, in this way. Yeah, definitely. If you and I met and we were just speaking English, I would not think you were from Spain or from Russia. I would have no idea. Something in Europe, probably. Yeah. Interesting. Yeah. Okay. Do you think that English is a difficult language to learn? Yes, I do. Okay. I do. I think that I heard a lot of times that from different people, English, it's such an easy language. I think that so many people think that it's easy because they start studying it at school, and so it's something like, when you are in contact with this language since you are 10 or you are 8, or even earlier, you get accustomed to it, even if you don't speak it well. But however, it's okay. English, yes, but just imagine a person who is 30 or 40 and who has never heard anything about English, and this person has to study it. How can you explain to this person, for example, that if you write kind, you have to read it like kind, and if you write wind, it's wind? Why? Yeah, there's no reason why. Why, if you, for example, if you write awe, it's o? Why? No, so right. It's and from this point of view, someone, I remember I think that I heard it from my grandmother who didn't speak English, but however, they liked to repeat this aphorism, that the British or the English-speaking people, they write Manchester and they read Liverpool. So it's just to show you how it's difficult, to learn to read in English when you have no idea of the rules of English phonetics. But also, personally for me, the thing which was difficult in English was the phonetics, the way it. Even now, there are a lot of words that when I find them when I see them for the first time,
I can even understand what it means, because maybe this word is I think 70%, if I'm not mistaken, of the English vocabulary comes from French, no, from Latin, no, Mm. and so it's easy to understand if you speak French or any other Neo-Latin language, no. But I have no idea how I should read it, no. So Right. that's the real difficulty of English, no. And so it's also difficult, in my opinion, no, difficult to learn how to learn to understand the spoken English, no. Right. And maybe especially with younger people speaking the new slang. And yeah. It's awful, yeah. Yeah. It's very difficult. Yeah. Terrible. Mm-hmm. Yeah, I imagine it's very difficult. My girlfriend is Colombian, and sometimes we'll be reading something and she sees a word and she's like, why? Why is it like this? No, there's no reason. Yeah, I think that there are millions and millions of persons who think the same way, you know, who scream why when they read in English. So yeah, that's why I try to make videos to help people, Spanish speakers, learn English. And yeah, I can only imagine how difficult it is. So I try to make it a little bit easier for them. Yeah, it's a great idea. Ok, mon nom en français, ça va? Ça va, ça va. Ok, pourquoi tu parles français? J'ai commencé à l'apprendre quand j'avais 17 ans. Et, je sais pas, j'ai toujours aimé le français, non? Pour moi, c'était une des langues ou la langue de la culture, de la littérature. J'avais envie de lire en français les grandes œuvres des écrivains français, non? Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé. J'ai eu beaucoup de fortune avec mon enseignante de français, qui était une femme assez âgée, mais qui avait une connaissance de la culture française époustouflante. Et donc, j'ai beaucoup aimé ces leçons. Et donc, après, j'ai commencé assez tôt à lire en français. Et j'ai acquis, grâce à la lecture en français, j'ai acquis un niveau assez bon pour continuer à pénétrer la culture française. Et après, j'ai eu aussi la possibilité, juste après l'université, je suis allé plusieurs fois en France parce que ma sœur, elle y a habité pendant 6 ans à Paris. Et donc, j'ai eu cette possibilité de parler aussi le français avec les Français, non? Donc, mais surtout, si tu me demandes pourquoi le français, parce que je sais pas, j'ai toujours été fasciné par cette langue. Elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Tu parles comme des gens du pays, je pense. Ta sœur, elle aussi parle beaucoup de langues? Oui, elle est bilingue comme moi, donc espagnol et russe. Elle parle très bien le français, elle parle l'anglais, le polonais, euh, et je crois, et l'italien, oui, l'italien aussi. Par ailleurs, elle est plus âgée que moi, on a 5 ans de différence, et je crois que ma passion pour les langues a été influencée jusqu'à un certain niveau par elle, puisque c'était elle qui avait commencé à apprendre je sais pas, l'italien, non? Après, elle a commencé à apprendre le polonais, non? Et donc, elle me disait, écoute, j'ai des enseignants, non? Si tu veux commencer, non? Je peux leur demander s'ils sont disponibles, non? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, par exemple, le polonais et l'italien, non? Ouais. Et donc, elle aussi, maintenant, je crois qu'elle apprend quelque chose de persan, la langue de l'Iran, non? Wow. Avec ces applications comme Duolingo, quelque chose comme ça, non?
Et donc, elle aussi, elle a une grande passion pour les langues, donc c'est quelque chose qu'on a tous les deux. Génial, c'est une famille de polyglottes. Oui, oui, oui. Ok. Tu penses que la langue française, c'est une langue importante dans la monde entier? Oh, je crois que ça dépend de la région où tu vas, parce que en Europe, il y a des pays francophones comme Belgique ou comme une bonne partie de la Suisse romande. Et le français, tu peux voir l'influence du français aussi dans les langues comme l'espagnol, surtout l'italien, euh, puisqu'il y a pas mal de mots qui sont d'origine française. C'est important aussi en Afrique, non? Mais évidemment, hélas pour les Français, mais l'importance de la langue française n'est pas la même que cette langue avait il y a 200 ans. Non? Ouais. Je me souviens par exemple des choses que je lisais sur l'histoire, je sais pas, de la Russie par exemple. Au début du 19e siècle, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a cessé d'utiliser le russe dans sa correspondance interne, non, et a commencé à user le français, puisque pour eux, il était plus facile. Tous les nobles russes, non, parlaient le français. Et donc, ils le parlaient à un tel niveau que même quand ils parlaient russe, ils faisaient la R, non la R, parce qu'en russe, c'est la R, non? Mais ils Ouais. parlaient le russe avec l'accent français même, même les grands écrivains russes de la première moitié du 19e siècle, non? Donc, évidemment, à cette époque, le français, c'était la langue numéro un de tous les contacts internationaux, de la diplomatie, du tout. Non? Aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais quand même, du point de vue culturel, non, il y a beaucoup de gens qui apprennent le français et c'est bien. Non? C'est vraiment une langue, une culture qui maintient un niveau très, très haut. Okay. J'aime beaucoup la langue française et j'aimerais parler tous les jours en français, pero porque solo tenemos unos minutos más, me Sí. gustaría preguntarte en español. Ujú. ¿Tienes unos consejos por alguien que está aprendiendo inglés o cualquier idioma, como un consejo aprender bien o usar tu tiempo bien? Mira, digamos que son cosas muy generales, ¿no? Lo primero es que mi propia experiencia me dice, ¿no? Aprende el idioma si te gusta. Claro. Si no te gusta, pues, y te esfuerzas para aprenderlo, ¿no? Va a ser una tortura, ¿no? Mejor que no. Mejor escoger un idioma que te fascina, ¿no? Para aprenderlo, ¿no? Yo personalmente nunca he aprendido ningún idioma por necesidad. Uh-huh. No aprendí, todos los idiomas que he estudiado, los he estudiado porque me interesaban, ¿no? Otra cosa es tratar de comprender qué es lo que más te ayuda a aprender el idioma. Por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que prefiere la lectura a otros métodos del estudio de los idiomas, ¿no? Pero sé que, bueno, hay mucha gente que prefiere escuchar y no leer, ¿no? Entonces, hay que escoger bien los métodos, ¿no? Que más te gusten, ¿no? Para poder ir adelante, ¿no? Y sobre todo escuchar a sí mismo, ¿no? Y tratar de transformar el proceso de estudio en una cosa de la que disfrutas, ¿no? Y no una cosa ¿no? que tienes que hacer, ¿no? Incluso si no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y bueno, otra cosa creo que bastante evidente es la constancia, ¿no? O sea, es mejor aprender el idioma, qué sé yo, dedicarle media hora cada 3 días, ¿no? Que hacer 4 horas hoy y qué sé yo, y 4 horas dentro de 2 meses. No, tiene que ser una cosa constante, ¿no? Sí, Entonces, claro. eso creo que es fundamental. Ok, perfecto, estoy de acuerdo. Cada día
haz algo. Un poquito, sí. Sí, Mejor un poquito cada día, ¿no? Que sean 15 minutos, no 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Pero que sea que hagas cada día un paso más. sí. Que des un paso más. Perfecto. Fue muy interesante hablar contigo de nuevo y muchas gracias por ayudarme. Gracias, gracias a ti, Carl. Ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Y me gustó mucho hablar 3 idiomas así, uno tras otro. Sí, sí. Me gustó mucho. Gracias Perfecto. a ti.